pastor Abraham Losada. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Espero que vengan despiertos. He podido ver en el espíritu como algunos han peleado con Satanás y otros con Sabanás. Mira al que tienes al lado y dile: despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. La Biblia dice que mientras los hombres dormían vino el malo y sembró cizaña. Ten cuidado. Mira al que tienes al lado y dile: despiértate. Sacúdele un poquito y dile: despiértate para recibir la palabra, por favor. ¿Cuántos fueron bendecidos con lo que Dios nos trajo ayer? Porque fue el Señor. ¿Fuiste bendecido con la palabra de Dios? ¿Saben que el maná no se podía guardar de un día para otro porque se engusanaba? Y quizá puedes pensar, bueno, ¿y por qué Dios lo hace así? Si Él es todopoderoso, podría mandar maná y que se conservara no 2 días ni 3, sino una eternidad se puede conservar. Él puede hacer todo lo que Él quiera. De hecho, había un maná escondido dentro del arca que no se echaba a perder. La diferencia con el maná que Él mandaba todos los días con el del arca es que en el arca estaba su presencia. En su presencia el pan se mantenía. Lo que Él enviaba todos los días lo hacía con un propósito, y es que el pueblo todos los días se lo comiera. No podía guardar maná, y de esa manera iba a tener al pueblo dependiendo siempre de Él, porque Él todos los días les iba a responder con un maná, y el pueblo tenía que esperar como los pajarillos, así cuando abren el pico esperando la comida. Pues de esa misma manera Dios con nosotros, porque aunque Dios quiere tu crecimiento, Dios no quiere tu independencia. Atención, no quiere Dios que seamos siempre niños en el Evangelio, sin crecimiento. Hay algunos que por los años de Evangelio tendría que tener otro tipo de crecimiento y van en tacatás espirituales, todavía son bebés, pero Dios quiere nuestro crecimiento. La Biblia dice que el que anhela la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella pueda crecer. Pero aunque Dios quiera tu crecimiento, Dios no es como nosotros como padres. Nosotros como padres esperamos que los niños crezcan y algún día se marchen de la casa, porque el que se casa, casa quiere, ya te lo digo de paso, ¿vale? Sin embargo, Dios es diferente. Dios dice: quiero que crezcas, que seas maduro, que seas madura, pero con una condición, hijo, dice Dios: nunca te hagas independiente de mí. Dios quiere que siempre estés cerca de Él, ¿sí o no? Amén. Mira, me golpeó el Señor con una palabra, y ya lo dije ayer, que el ánimo de predicar el mensaje, la palabra de Dios, es poder traer lo que Dios quiere decir a su pueblo más allá de lo que yo quisiera predicar. Amén. No es lo mismo, como bien decía el pastor, no es lo mismo lo que nosotros queremos predicar que lo que Dios quiere decir. Entonces ya durante algunos años, aunque soy jovencito, pero yo ya llevo unos pocos de años ya en el ministerio de la palabra, y al principio por ahí cuando uno empieza a predicar pues quiere ver, no sé, a ver a cuánta gente puedo sorprender, no, quizá con mi oratoria o con mi intelecto, o cuántos versículos de memoria puedo llegar a decir, pero creo que eso está lejos de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios quiere decir. Necesitamos que Dios hable. No sé si te acuerdas del centurión, que él dijo: tú solo di una palabra, lo dijo en singular, no dijo di tus palabras, porque sabía el centurión que no necesitaba Jesús decir muchas frases ni muchas palabras. Él dijo: con una palabra mi criado sanará. Y es que Dios tiene la capacidad que si oye entre todas las palabras que yo digo, porque saben que en un minuto un predicador puede decir entre 200 y 300 palabras por minuto. Los predicadores somos como metralletas, Ahora, tú en un minuto puedes tener de 800 a 1000 pensamientos en un minuto. O sea, mi oratoria no puede ganar a tu mente. Por eso espero que en esta mañana el mensaje pueda ser claro, sencillo, que tú lo recibas para que pueda dar fruto su palabra. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en Lucas capítulo 13, en el verso 6. Me hablaba el Señor porque, creo que la iglesia, a lo mejor si digo algo, pues los pastores me pueden corregir, pero creo que la iglesia en estos 20 años puede entrar en un momento de transición, pastor. ¿Puede ser? Puede ser que en estos 20 años el Señor tenga algo, no sé, que tenga que dar algunas oportunidades a gente que a lo mejor estuvo años congregándose, pero que Dios quiere algo más de ellos. Hoy te vengo a hablar a ti, que a lo mejor han pasado los años y a veces nos convertimos en calentadores de sillas. Solo venimos a calentar la silla y Dios quiere algo más en nosotros. Dice el verso 6: y les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña. Esto te lo tengo que decir de paso. La Biblia dice que la viña tiene un dueño, dice su viña.
esta viña no es mía ni la viña es de los pastores. Esta viña tiene dueño, se llama Jesucristo. La Biblia dice que nosotros los pastores cuidemos de la grey de Dios porque cuando aparezca el megapoimeo, el príncipe de los pastores, nosotros somos mayordomos que administramos las almas que Cristo ganó con su propia sangre en la cruz. Por eso dice la Biblia, su viña, es suya la viña. Dice, y fue a buscar fruto de ella, porque como Él es el dueño, espera que en la viña cada uno que está en su parcela dé fruto. Dice, y no lo halló. Qué triste que pasen los años y que una higuera que está ocupando el lugar no dé fruto. Y dijo al viñador, al jardinero, en el verso 7, dice, mira, hace 3 años, dice el dueño, que vengo a buscar fruto de esta higuera, dice, y no lo encuentro, no lo hallo. Y ahora, claro, el dueño de la viña está en todo su derecho de decir, córtala, porque Él es el dueño, córtala. Dios es el que planta y Dios es el que también corta, dice, córtala. Y ahora dice, ¿por qué ha de ocupar la tierra? Mira cómo dice esta versión que yo tengo, dice, ¿por qué ha de ocupar la tierra? Dice el dueño. Entonces respondiendo le dijo el jardinero, gloria a Dios por esos jardineros que tienen misericordia, que abogan por nuestras causas. Dice, entonces el jardinero le dijo, Señor, déjala todavía este año más. No sé si aquí hay gente que todavía necesita recibir esta palabra, dame 1 año más, Señor. Dice, déjala 1 año más, dice, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. No te voy a decir lo que, algunos ya lo saben, la agricultura, lo que es el abono, pero creo que hay gente, pastora, creo que necesita una buena dosis de abono, ¿eh? Hay gente que quiere dosis de aplausos, de gloria, de fama. Necesita una buena dosis de abono para poder procesarlo. Dice, deja que yo cabe, dice, alrededor de ella y le eche abono, y si da fruto el año que viene, bien. Y ahora dice el jardinero, y si no, dueño, dice, si no, entonces lo cortas. Recibimos la palabra con un aplauso y tomas asiento. Gloria a Dios. Está Jesús hablando en esta parábola y comienza diciendo, hablando del dueño de una viña. Dice, un dueño de una viña que vino a buscar fruto de una higuera, dice que durante 3 años, Dios mío de mi vida, tiene que ser frustrante que usted o yo hagamos cualquier tipo de negocio, de proyecto, y que pasen los años y no le veamos que es efectivo, ni hemos visto que sea productivo. ¿No te ha pasado alguna vez que has trabajado en algo pero que no ves el resultado? ¿A cuántos le ha pasado eso? Puedes levantar la mano si te ha pasado alguna vez. ¿Y cómo te sientes? Te sientes frustrado. Dices, ¿cómo puede ser, Señor? Tantos años trabajando, tantos años algunos estudiando, tantos años en este proyecto, he invertido mis fuerzas, he invertido mi dinero, no sé, me he invertido quizá en el ministerio, me he invertido en una empresa, tantos años, y vas viendo cómo van pasando los 12 meses del año, año tras año, y sin embargo no ves el fruto ni ves la cosecha de lo que tú has sembrado. Llega un momento donde uno se llega a frustrar, dice, ¿cómo puede ser, Señor? Tanto tiempo invertido, tanto esfuerzo, tantas ganas que le he puesto todos mis sentidos, pero no veo el resultado. Yo me he sentido así muchas veces, pero déjame hablarte del importante, del corazón de Dios. Si nosotros nos frustramos porque no vemos el resultado de nuestras siembras, ¿qué le parece a Dios cuando van pasando los años y en su viña? Porque ¿cuántos saben que en la viña del Señor hay de todo? En la iglesia de Dios hay de todo. Mira, a veces nos va a tocar los Pedros impulsivos, otras veces nos van a tocar los Judas traicioneros, otras veces nos va a tocar los Juan que están con nosotros en los momentos más difíciles de la cruz. Pero en la viña del Señor hay de todo. Y si a nosotros nos frustra invertir el tiempo en algo que no da fruto, ¿por qué Dios no le va a doler en su corazón cuando van pasando los años y nos volvemos solo en una especie de creyentes, pero que solo somos demandantes? Señor, bendíceme, voy a disfrutar y a consumir de los mensajes, de las predicaciones. Pastor, órame, por favor. Hay gente así, son consumidores compulsivos de la gracia de Dios, pero luego no quieren dar ni una gota de sudor por la iglesia ni por la obra. Claro, entonces van pasando los años y Dios te da una oportunidad. Hoy no vengo a hablarle a la gente acerca de salvación. Escúchame, yo considero que los que están aquí ya son sellados por el Espíritu y salvados, pero vengo a hablarte de que hay algo más de que Cristo quiere hacer por ti. Es que no solo te quiere salvar, Jesús también quiere que tú trabajes para Él. Mira, hay gente que se irá al cielo, porque al cielo entra tanto el apóstol Pablo, que fue un excelente apóstol, como también el ladrón que estaba el malhechor al lado de la cruz, porque al cielo vamos todos de la misma manera, por la gracia de Dios, mediante
mediante la fe. Nuestras obras delante de Él nos sirven para salvarnos. Él nos salva por pura gracia, pero te vengo a hablar de que hay algo más que tenemos que hacer en la tierra, y es desarrollar y cumplir una tarea, un propósito por el cual Dios diseñó a ti a medida. Hay gente que dice: no, pastor, ya conmigo el Señor no cuenta conmigo, no, yo creo que el Señor conmigo ya no quiere más nada. Escúchame, te voy a decir una palabra sencilla pero poderosa. Si sigues en esta mañana aquí en Camino Real respirando, sigues teniendo aire en tus pulmones, esta mañana dejó salir el sol Dios para ti en su gracia común y alumbró los primeros rayos de sol de luz en tu ventana y tú te pudiste despertar, quiere decir que Dios sigue contando contigo y que los planes que Dios tenía ayer contigo y los sigue teniendo, porque Dios no se cansa de darte oportunidades, porque tenemos un Dios de misericordia que no se cansa de ti. Escúchame, se va a cansar de ti hasta el gato, pero Dios no se cansa de mí. Se va a cansar de mí cualquiera, pero Dios no se cansa de mí. Dios sigue restaurando y Dios sigue dando oportunidades al hombre. Por eso hoy vengo a hablar a aquellos árboles, aquellas higueras que están en la viña y van pasando los años, y Dios viene como soberano y le dice a los viñadores, que somos nosotros los pastores, le dice al viñador, le dice el Señor: mira, pastor David, lleva ya muchos años en la viña, está ocupando la parcela. Y otras versiones que dice: ¿por qué esta higuera va a ocupar el lugar de la parcela donde yo puedo sembrar otra higuera que dé fruto? Porque hay gente así, hay gente que no quiere dar fruto, pero quiere ocupar un lugar en la parcela. Hay gente que no quiere ser de edificación en la obra, pero quiere ocupar un lugar en la parcela. Hay gente que no le puede decir: échate para allá, pero él no quiere hacer nada, pero que nadie le quite su pedacito de parcela que él tiene en la iglesia. Yo me acuerdo, mi abuelo, que ya está con el Señor, tenía un cojín en el culto, en la iglesia, llevaba en el banco su cojín. El día que él no iba a la iglesia, nadie se sentaba en su sitio porque estaba su cojín. Él tenía ahí su pedazo de parcela, y nadie se atrevía a sentarse. Pero yo creo que Dios está llamando, sobre todo, y que veo jóvenes, no te está llamando solo por la gracia a salvarte, también en la misma gracia quiere que tú desarrolles un propósito que Él tiene a medida para ti. Mira, escúchame bien, ¿sabes que Dios tiene sueños para ti, que Él los quiere cumplir para ti, para que puedas? Mira, porque es que a veces hablamos de los ministerios, pastor, hablamos del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor, del maestro, pero hay un ministerio en común que Dios ha dejado para su iglesia, es el ministerio de la reconciliación. Lo dice Pablo en 1 Corintios, dice: el Dios estaba en Cristo. Mira lo que dice Corintios: Dios estaba en Cristo. Esto para los que dicen que Dios abandonó a su Hijo en la cruz. No, sufrió el desamparo, no el abandono, porque el abandono sería dejar a Jesús y separarse, pero eso no puede ser dentro de la Trinidad, porque en la economía de la Trinidad hay una cosa que acuñan los teólogos que se llama periconesis, y eso significa que esa unidad trinitaria no se puede romper de ninguna manera. Por eso dice Corintios: Dios estaba en Cristo. ¿Dónde? Dice: en la cruz, reconciliando al mundo consigo mismo. Es que hay un ministerio poderoso, precioso, que lo tiene la iglesia de Cristo. El ministerio de la reconciliación no se cumple desde los púlpitos, desde los eventos, desde las campañas evangélicas. ¿Sabes desde dónde se cumple el ministerio de la reconciliación? Se cumple desde los trabajos, se cumple hasta desde el Mercadona, cuando tú le hablas del Señor a alguien. Por eso hoy vengo a hablarte a ti, que quizá tú dices: no, la tarea de servirle es solo para los pastores, es solo para los diáconos. Dios también te va a dar una oportunidad, tiene esta mañana, porque Dios no se va a cansar de llamarte. Por eso, cuando aparece el dueño y ve el árbol, le dice al viñador, le dice al jardinero: pero bueno, ¿qué hace esa higuera ahí que lleva tantos años ya en la iglesia y no da fruto? Córtala. Él está en todo su derecho de cortar lo que a él le dé la gana, porque esto lo ha comprado él con su sangre. Yo no he ido a la cruz por ninguno de vosotros. El que fue a la cruz es el Hijo de Dios. Él sí fue a la cruz. Él tiene el derecho de llegar a su viña y decir: no está dando fruto, córtalo. ¿Sabes que cuando nosotros endurecemos el corazón de cara al llamado, lo endurecemos por voluntad propia, pero el último endurecimiento viene por la voluntad de Dios y de ahí ya no se sale, y entrega a Dios a una mente reprobada para hacer lo que ellos quieren? Pero hoy Dios viene con misericordia a darte una nueva oportunidad. Por eso dijo el viñador y dijo el jardinero, le dijo: mira dueño de la viña, vamos a darle un año más. Por eso el mensaje de esta mañana es sencillo. Estamos cumpliendo 20 años como iglesia, pero ¿cuántos necesitan que el Señor también le dé un año más de misericordia? Quizá fallaste en el año 19 de la iglesia, pero ¿por qué no en el año 20 entras con otras expectativas diciendo: yo te rechacé en el año 19? Es verdad que he venido quizá a la iglesia, me he congregado, pero sé que hay una voz de Dios en mi corazón, hay un altar encendido en fuego, pero que yo lo quiero apagar, lo quiero retener. Muchas veces mis pastores, el liderazgo, me dicen que en mí ven algo
más para servirle, pero no sé, yo tengo muchas excusas, me falta esfuerzo, me falta sacrificio, pero ¿cuántos en Camino Real necesita que haya un jardinero que le diga al dueño, dale un año más, porque en este año va a dar fruto, en este año va a crecer, en este año Dios lo va a posicionar? Yo tengo un Dios de oportunidades, por eso vengo a hablarte en esta mañana del Dios que no se cansa de darte oportunidades. Hay gente que Dios le está dando un ultimátum. ¿Sabes que Dios da ultimátum? Por eso dice la Biblia que en Jonás le dijo Dios a Jonás, mira, vete al pueblo y dile que de aquí a 40 días, como no se arrepienta, voy a pasar y voy a exterminar a todos. Le estaba dando un ultimátum. ¿No has visto cuando alguien le da un ultimátum a otro y le dice, mira, no te aguanto más, estoy ya hasta la coronilla? Bueno, Dios también dice, mira, te voy a dar un año más. Si en este año tú no te procesas, si en este año no cavas alrededor, si en este año no quitas quizás las amistades, los lugares donde estás pasando, si en este año no sales de los lugares que estás frecuentando, si en este año no cortas con los vicios que te están encadenando, si en este año no te apartas de las amistades que te están alejando del propósito, dice Dios, si en este año tú no pones de tu parte para procesarte, no me vas a dejar más remedio que cortarte. Pero menos mal que tenéis aquí unos pastores que son como este jardinero que dice, Señor, por favor, dale un año más a este perezoso, dale un año más a este que quizá no se esfuerza tanto, porque creo que hay muchos aquí en este lugar que quizá llevan mucho tiempo asistiendo a la iglesia, pero que este es su año de levantarse, su año de dar frutos. Mira, cuando un creyente no da frutos, se convierte en un interrogante. Pero pastor, ¿viene a la iglesia? Viene. Pero pastor, ¿levanta las manos en el culto? La levanta. Y canta, canta. Y viene y trae su ofrenda, la trae. ¿Pero qué? No sabemos qué es. Se convierte en un interrogante porque no hay fruto. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. En este tiempo sería por su Facebook lo conoceréis. Si tú quieres ver cómo está el corazón de alguien, métete en sus redes sociales. Y ahí te vas a encontrar cómo está su corazón. Ahí algunos me dicen, pastor, es que tú siempre sabes cuando oras por mí lo que me pasa. Digo, claro, yo, y también lo sabe media España porque lo pones en todos los sitios. Entonces Dios viene dando oportunidades para dar frutos. ¿Cuántos necesitan un año más de gracia, por favor? A ver, ¿cuántos son sinceros en Camino Real para decir, Señor, dame un año más, por favor? Yo necesito que me des un año más, dame un año más, que no te voy a fallar. Déjame que te hable un poquito del Dios que da segundas oportunidades a los hombres. Mira, yo recuerdo hace muchos años cuando vivía en Madrid, era yo un chavalillo, y me acuerdo mi tío que está con el Señor, mi tío Agustín, me dijo, vente y ayúdame en el mercadillo. Él iba a los mercadillos a vender y me ayudas, dice, y yo te doy algo. Bueno, pues el primer día llegué tarde, me dijo, tienes que estar aquí a las 7:30. Yo aparecía a las 11:30, 12 de la mañana cuando ya estaba todo hecho. Y yo llegué así con la cabeza agachada delante de él y me dijo, mira, te voy a pagar el jornal, pero no por trabajador, sino porque eres mi sobrino. Y me dijo, pero ya, hijo, ya la semana que viene no vengas, que ya busco a otro. Y dije, no me ha dado mi tío una segunda oportunidad. Bueno, Dios sí te va a dar a ti una segunda oportunidad en esta mañana. ¿No te pone contento que Dios te va a dar una segunda oportunidad? Déjame hablarte de un hombre que necesitó de una segunda oportunidad. La Biblia dice en Jonás capítulo 1 y verso 1, y vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai diciendo, levántate y vete a Nínive, dice, porque allí, dice, quiero que pregones el mensaje. Y dice la Biblia en el verso 2, dice, y se levantó Jonás para huir lejos de la presencia de Dios. ¿Qué cosa? ¿No te llama la atención que viene la voz de Dios para comisionarle a que vaya a predicar a los de Nínive? Pero dice la Biblia en el verso 2 que Jonás se levanta, dice, y se levanta para huir lejos de Dios. ¿No te llama la atención que Jonás era profeta, pero que no conocía muy bien a Dios? Y tú dirás, bueno, Pastor Abraham, ¿por qué dices que Jonás no conocía muy bien a Dios? Te lo voy a decir. Porque aunque era profeta no conocía muy bien a Dios, porque la Biblia dice que se levantó para huir lejos de la presencia de Dios. Si Jonás hubiera sabido que Dios en sus atributos incomunicables, aparte de omnipotente y aparte de omnisciente, también es omnipresente, no se le ocurre a Jonás irse lejos de Dios, porque no sé si lo has intentado, a ti que rechazas muchas veces el llamado, el servir a Dios, vengo a decirte que si juegas con Dios al escondite, Dios siempre te va a acabar encontrando, porque Dios es omnipresente. ¿Y qué significa que Dios es omnipresente?
bueno, es que Dios tiene la capacidad de estar en todos los sitios a la misma vez. Dios ahora mismo está aquí, pero también está en Málaga, y también está en Madrid, y también está en Barcelona, y también está en Asia, y está en América, está en Estados Unidos, está en China, está también hasta el lado de Donald Trump. Esa es la omnipresencia de Dios. Dios tiene la capacidad de estar en todos los sitios a la misma vez en toda su esencia. ¿Sabes qué dice el Salmo 139? Dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y desde lejos has entendido mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Detrás y delante me rodeaste, pusiste tu diestra sobre mí. Tal conocimiento alto es, maravilloso es, y no lo puedo entender. No ha llegado la palabra a mi lengua, dice, y tú la sabes toda. Dice la Biblia: ¿y a dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si sube a los cielos, dice, allí estás tú. Y si desciendo al Seol, dice, allí estás tú. Y si me voy al extremo de la tierra, allí estás tú. Y si me voy al extremo del mar, allí estás tú. Dice el salmista: aunque me encubrieran las tinieblas, ciertamente tu luz resplandecería alrededor de mí, porque la noche no encubre de ti, dice, y resplandece como el día. Dice, en tu libro, dice, tenías escritas todas las cosas acerca de mí, se han cumplido todas ellas sin que falte cosa alguna. La gran pregunta es: un Dios que subes al cielo está, al Seol estás, al extremo del mar está. Mira, hay gente que dice, me voy a expansiones y me voy a ir de vacaciones porque necesito descansar. Allí estará Dios, también en la hamaca y en la sombrilla, esperándote, diciéndote, no seas desobediente, porque no hay lugar que te puedas esconder de mi presencia. Por eso digo que Jonás no conocía muy bien a Dios, y sabe que Dios es omnipresente. No se le ocurre huir de la presencia de Dios. ¿Sabe dónde se quería ir Jonás, pastor? Dice, se levantó para irse a Tarsis. Tarsis, dicen los expertos, que pueden ser cerca de Cádiz. Se quería dar como un paseo por allí, por mis tierras andaluzas, Jonás. Desde donde él estaba hasta Tarsis había 1500 kilómetros. ¿Tú crees que son suficientemente 1500 kilómetros para poder apartarse y alejarse de la presencia de Dios? Te pregunto. ¿Y por qué a veces nosotros nos queremos alejar con cosas todavía más pequeñas? Hay gente que no se marcha 1500 kilómetros, se marcha 10 kilómetros. Otros se esconden en su casa, en su sofá de la comodidad, viendo las series de Netflix, huyendo del llamado de Dios. Otros a través de las quejas huyen del llamado de Dios. Otros resisten porque me da vergüenza, me da vergüenza, me da vergüenza. Lo que da vergüenza es recibir a Cristo y no servirle. Eso sí que da vergüenza. Por eso hoy vengo a decirte en el nombre de Cristo que no intentes huir del llamado y de la presencia de Dios, porque es imposible. Dios está en todos los sitios, pero dice que Jonás se levantó para ir lejos de la presencia. Y ahora dice la Biblia, y descendió a Tarsis. Porque en esta mañana yo te tengo que advertir, todo aquel que quiera marcharse de la voz y de la comisión de Dios va a comenzar a descender. Dice, descendió a Tarsis, de Tarsis descendió al puerto, del puerto descendió a la nave, de la nave descendió al interior de la nave, del interior de la nave descendió al mar, del mar descendió al vientre del pez, y cuando estaba dentro del vientre del pez, dice la Biblia, y el pez, dice, descendió a donde los montes están afirmados, donde no se puede bajar más. Y es que no hay un lugar más bajo, ni comienza nuestra vida a descender más que cuando somos desobedientes al llamado de Dios. Por eso dice la Biblia que Jonás se levantó para huir y se fue para Tarsis. Y mira qué cosa, dice la Biblia, y llegando al puerto de Jope, dice, halló una nave, dice, que iba para Tarsis. ¿No te parece, pastor, mucha casualidad que Jonás decida irse de Dios y que aparezca de momento un barco para que él se vaya? Y es que si tú estás pensando en esta mañana, cuando salga de este lugar, voy a tomar una decisión porque la iglesia no me está sirviendo para nada, ya estará Satanás en la puerta esperándote con un Mercedes último modelo para decirte, tú te quieres ir lejos de Dios, yo te doy el Mercedes para que te vayas donde te dé la gana. Entonces entendí algo, Satanás no es roñoso. Aquellos que deciden no ser obedientes al llamado, Satanás le va a dar todo tipo de recursos, gratis, gratis. Yo decía, ¿cómo puede ser esto? Satanás no es roñoso, o sea, tú te quieres ir lejos de Dios y él te regala un barco, un crucero, Jonás, a gastos pagados, vas a ir por el mar Mediterráneo 8 días con desayuno, con comida, con cena, con todo incluido. Y yo decía, este Satanás de verdad que no es nada roñoso. Cuando tiene que dar paga bien las vacaciones, pero cuidado, dice la Biblia que halló, dice, una nave, dice, Jonás pagando su pasaje. ¿Sabes por qué? Porque en todo contrato que el enemigo le ofrece al hombre, en letras grandes te va a poner, te regalo el barco, pero en letras pequeñas va a poner el pasaje, lo pagas tú. ¿Cómo, pastor? Que hay
consecuencias porque yo sea resistente o porque yo me oponga al llamado de Dios. Hay consecuencias. ¿Sabes qué consecuencia es? Que Él va a hacer que aparezca el barco, pero tú vas a pagar las consecuencias del pasaje. ¿Qué consecuencias, pastor? Vas a pagar que en tu casa no haya luz, que en tu casa haya tinieblas, vas a pagar que los hijos no te obedezcan, vas a pagar que no haya paz en tu casa. ¿Sabes lo que vas a pagar? Que se retire la gloria de Dios de tu vida, de tu ministerio. ¿De qué manera voy a pagar las consecuencias? Tu matrimonio no va a salir adelante. Vas a sembrar y no vas a cosechar. Van a venir los enemigos contra ti y no van a desaparecer. ¿Sabes por qué? Por ser resistentes al llamado, por oponernos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El pasaje lo pagamos nosotros, y cuando pagamos el pasaje, la casa se convierte en un desastre, la familia se convierte en un desastre, venir a la iglesia se convierte en una rutina fría religiosa que no da ningún fruto para Dios. Pero déjame alegrarte en esta mañana. Cuánto cambia la cosa cuando no es Satanás el que mete sus manos sucias, sino cuando Cristo comienza a poner sus pies en la casa de alguien. La Biblia dice que entrando en la casa de Zaqueo le dijo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Porque Satanás se puede pasar toda una vida haciéndote mil y una, y llega una gota de la sangre del Hijo de Dios y destruye todo lo que Satanás ha hecho. La Biblia dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, pero yo te tengo que advertir en esta mañana que las consecuencias del pasaje se pagan. Hay gente que luego es muy espiritual. Mira, me da un coraje de eso que se hacen los espirituales, pastor. Qué coraje me da cuando dicen: aquí me veo en el barco, me está procesando Dios en el barco, aquí estoy en el barco, cómo me está probando, cómo me prueba Dios. Porque a los hijos de Dios, pues Dios los prueba, y Dios siempre golpea al clavo más recto. No fiéis mucho de las frases del Facebook y del Instagram, que eso a veces es muy ficticio. A veces nos metemos en el barco y no es el barco de la prueba de Dios, es el barco de la desobediencia, y estamos comiendo de consecuencias que Dios no quería que nosotros pasáramos, pero al no romper el libre albedrío, ahora tú comes de consecuencias que Dios nunca había preparado para ti. Pero menos mal que tenemos un Dios de mucha misericordia. Y claro, cuando Jonás se mete en el barco, dice la Biblia, y cuando estaba en el barco, dice, bajó al interior de la nave, dice, y se echó a dormir. ¿Sabes por qué? Porque hay una consecuencia para todos aquellos que no obedecen a la primera Dios. Primero, se echan a dormir dentro del barco, son desobedientes. Por eso hay gente que se ha quedado dormido, viene a la iglesia, pero viene dormido, como muchos hoy. Hay gente que a lo mejor está haciendo cosas para Dios, pero lo está haciendo por rutina, lo está haciendo dormido. ¿Sabe que es un peligro quedarnos dormidos? Y no estoy hablando de una manera natural, te estoy hablando de una manera espiritual. ¿Cuántas veces mientras estamos dormidos espiritualmente vienen a sembrar cizaña de la iglesia, vienen a sembrar cizaña de los pastores, vienen a sembrar cizaña de la casa? ¿Cuántas veces nuestros jóvenes hacen alianzas raras, extrañas, empiezan con comunidades raras, van a sitios que no tienen que ir? ¿Por qué? Porque estamos durmiendo espiritualmente. Y cuando uno duerme espiritualmente, qué peligroso es. La Biblia dice que el fuerte Sansón, que podía matar leones, que podía romper cuerdas nuevas, que con la quijada de un asno mató 1000 hombres, pero qué débil era ante las rodillas de una Dalila. Dice la Biblia, se quedó durmiendo. ¿Sabes por qué? Porque mira, hay gente que es tan fuerte para matar a un león como Sansón y tan débil para quedarse dormido en las piernas de una Dalila, que le va a llevar a la destrucción y a cortarle la consagración y a cortarle la cobertura. Por eso vengo a decirte en esta mañana, ten cuidado con ser desobediente, porque vas a entrar en un letargo espiritual que te vas a quedar dormido. ¿Sabe qué sucedió? Jonás se quedó dormido, y dice que cuando él se levantó, aquel dormilón de la siesta, le dijeron los marineros, hombre, levántate, dice, porque se ha desatado una gran tormenta en el mar, y estamos viendo por qué causa se ha levantado esta tormenta. Aquella tormenta no era producida por Satanás, La Biblia dice, y Jehová levantó un gran viento contra el barco. Hay gente que por falta de discernimiento anda por ahí reprendiendo a Dios. Sí, por falta de discernimiento. Satanás, te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás, te reprendo. El otro día me contaron algo y decían, es que fue él que se fue con otra mujer que no era la suya, y cuando le descubrieron dijo, no he sido yo. El hombre, después de adulterar, dijo, ha sido Satanás. Dije yo, un pimiento, has sido tú, has sido tú. Satanás no te ha forzado. Basta ya de echarle la culpa a Satanás de todo. Dios nos ha dejado la capacidad también de elegir para poder honrarle con una vida en consagración para Dios. Por favor, ¿por qué no aplaudes a tu Dios en esta mañana? Dios mío. Mira al que tienes al lado y dile, deja de echarle la culpa a Satanás por todo. Que como
Como decía aquel cántico antiguo, pobre diablo. No hagáis como que no lo sabéis, que algunos escuchaban esa canción en un sitio que no tenían que escucharla. Se levanta Jonás. Cuando Jonás se levanta de aquella siesta, se queda mirando al cielo y él sabe por qué causa viene la tormenta. Él dice, yo soy hebreo y sirvo al Dios de los hebreos, y este viento lo ha levantado Dios. Oye, digo yo, estos marineros expertos se habrían enfrentado a 1000 tormentas y 1000 vientos, pero este viento era un viento especial. No era un viento natural, era un viento de Dios, y los vientos de Dios no hay quien los frene, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba durmiendo en aquella barquilla? Los discípulos dijeron, Señor, ten cuidado de nosotros que perecemos. Dice la Biblia, y levantándose el Señor les dijo, hombres de poca fe. Porque a veces el problema no es que no tengamos fe, es que tenemos fe pero es poca. Dice, hombres de poca fe, dice la Biblia, que mandó callar a los vientos y enmudecieron. Él tiene la capacidad de hacer callar los vientos, pero cuando es el propio Dios el que levanta los vientos por la desobediencia de un hombre, no hay quien pueda frenar esos vientos. Y oye, digo yo algo, pobres marineros se habían visto en medio de una tormenta y de unos vientos que ellos no tenían nada que ver con eso. Entonces Dios me dijo algo, cuidado con subir a tu barca los Jonás desobedientes, porque te estarás viendo en tormentas que no son tuyas y en vientos que no son tuyos. ¿Sabes cuánta gente se ve en medio de muchas guerras porque se hacen conexiones con los Jonás desobedientes? Y es que es muy importante con quién haces amistades, alianzas. Hay gente que te junta con ellos un rato y te acaban pervertiendo y te acaban sacando lo que tienes de parte de Dios, porque es así, es el poder de la influencia. Hay una frase que dicen por ahí, júntate con 2 necios y serás el tercer necio, júntate con 2 sabios y serás el tercer sabio. Es importante con quién nos juntamos. Si te tienes que juntar con alguien, busca amigos que sean como los del paralítico, por favor, que no les importe romper el techo de la casa para llevarte a Jesús. Esas son las amistades que suman, son las amistades que nos bendicen. Pobres marineros, ellos decían, nosotros no tenemos nada que ver con esta tormenta. No tenemos nada que ver con este viento. ¿Qué hemos hecho nosotros para cosechar este viento? Nada, se ha colado un Jonás desobediente. Cuando Jonás se despierta y habla con ellos, dice, Jonás en un acto de misericordia dice algo muy sanador, dice, este viento, dice, por mi culpa. ¿Sabes que necesitamos a veces reconocer nuestras propias culpas? Si yo tuviera otra mujer, serías el mismo de siempre. Si a la suegra se la llevara el Señor, serías el mismo de siempre. Hay gente que siempre constantemente está buscando alrededor a ver a quién le puedo echar la culpa de mis fracasos personales. Qué cosa más necia y más ignorante. Cuando a Dios le honra más cuando un hombre falla, pero reconoce delante de su presencia, Señor, esto es mi culpa, pero necesito que tú me perdones. Pero ¿sabes qué pasa? Apláudele a tu Dios, por favor. Apláudele a tu Dios. ¿Sabes que esto de echarle la culpa y la bola a alguien ya lo heredamos de nuestros primeros padres en el huerto del Edén? Adán, ¿qué hiciste? Dice, la mujer que tú me diste. Porque todas unas mujeres, Señor. Eva, ¿qué hiciste? Hace si Eva, la serpiente que me engañó. Es que tú también por ser una serpiente, Señor. Ahora todos eran santos, ninguno tenía la culpa. Serpiente, ¿qué hiciste? Hizo así la serpiente y como no había nadie más, dice, pues habré sido yo. Por descarte. Pero ¿cuántas veces nosotros también nos decimos, no, el barco está en problemas, es por culpa de este, el barco está en problemas, es por culpa de los pastores? Si los pastores hicieran esto, es por culpa del líder de alabanza, es por culpa del sonido que me baja el sonido. Ya de paso te lo digo. Es por culpa del otro, es por culpa de este, es por culpa... ¿Por qué no reconocemos nuestras propias culpas delante de Dios? La cosa no va a cambiar cuando cambien los demás, van a cambiar cuando cambies tú. Hay gente que piensa que la cosa va a cambiar cuando cambien los demás. Cambian cuando cambias tú. Hay gente que piensa que va a cambiar cuando esté en otro lugar. Por favor, que a nadie le ofenda. Un payaso es un payaso en el circo y en un trono. Un rey es un rey en un trono y también en un pesebre. Escrito está en su palabra. El Verbo eterno, siendo el Rey de Reyes, se metió en el vientre de una mujer llamada María y nació de María en un pesebre y seguía siendo rey. Porque lo que nosotros somos no es por ubicación ni por nadie que tenemos alrededor. Lo que somos es por naturaleza de Dios. Por eso las cosas no van a cambiar cambiando de lugar. Vas a cambiar cuando cambies tú. Tú tienes el poder de la influencia para cambiar lo que está alrededor y para cambiar los acontecimientos. Cuando Pablo y
Silas estaban en la cárcel, no dijeron: Pablo, Silas, cuando salgamos de la cárcel nos vamos al culto a cantar y allí en el culto sacamos la guitarra y adoramos así tipo Marcos Brunet. No. Dijeron: ¿qué hacemos, Silas? Dice: vamos a cantar para Dios, porque nosotros somos adoradores no de eventos, ni de cultos, ni de domingos por la mañana. Nosotros somos adoradores como un estilo de vida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Mi naturaleza es de adorador. Gloria a Dios. Jonás, en un acto de misericordia, se lanza del barco al mar para salvar a los pobres marineros. Hombre, por lo menos algo bueno hizo Jonás, pastor. Lanzarse del barco al mar para salvar la nave. Dice la Biblia, en el momento que Jonás tocó el agua, dice, el barco se aquietó y cesaron los vientos. Hasta que no saquemos al Jonás desobediente que hay dentro de nuestro corazón, la nave no se va a aquietar. Hay gente que quiere que la nave esté establecida, pero no quiere sacar a Jonás. Tenemos que tomar una decisión. O sacamos la desobediencia o el barco no se va a enderezar, pero tienes que tomar una decisión hoy. Menos mal que Jonás, en un acto de misericordia, se lanzó desde el barco al mar para salvar a los pobres marineros. Pero si tuvo misericordia Jonás, más misericordia tuvo Jesús, porque él no se lanzó desde el barco al mar para salvar a unos marineros, se lanzó desde el trono al pesebre, también para salvar a unos pobres marineros que éramos tú y yo, que nos íbamos a la deriva del pecado, pues todos estábamos condenados, pero Jesús, en un acto de misericordia, nos salvó. Ahora, cuando Jonás toca el mar, ¿sabes qué dice la Biblia? Esto ya, mira, es para volverse loco, ¿eh? Dice la Biblia que cuando él toca el mar, dice la Biblia que Dios le dijo al pez: pez, sube. Y dice la Biblia que el pez comenzó a subir. ¿No te llama la atención que le dice Dios al profeta: vete a Nínive a predicar? Y dice el profeta: no. Vete a Nínive, y dice el profeta: no. Y le dice Dios al pez: sube. Y el pez sube a la primera. Y es que tiene Dios peces más obedientes que muchos profetas. Y a veces, para darnos lecciones a nosotros, dice: tú, profeta Jonás, ¿no eres obediente a la primera? Tengo un pez que me obedece a la primera. Pez, no sé si se llamaba Nemo como el de la película, pero sube. Dice, y el pez subió. Dice, ahora trágate a este profeta desobediente, porque son las consecuencias de no decir que sí al llamado de Dios. Se comió aquel profeta desobediente, lo metió en lo profundo del mar, y cuando estaba en lo profundo del mar pasaron 24, 48, 72 horas. Yo no sé si has estado 72 horas encerrado, espero que no, pero 72 horas encerrado en el vientre de un pez, en lo más profundo del mar, donde los montes son afirmados, tiene que ser una cosa terrible. Eso pasó en Jonás capítulo 1. ¿Sabes qué dice Jonás capítulo 2? Comienza de la siguiente manera, en Jonás capítulo 2. Entonces Jonás oró. Y digo yo, pero bueno, Jonás, ¿de verdad tienes que pasar por una tormenta, por un viento, porque los marineros te saquen del barco, te tiren al mar, que te trague un pez, para que entonces venga Jonás capítulo 2 y diga, entonces Jonás oró? A veces a nosotros nos pasa como a Jonás, entonces Jonás oró, cuando la casa ya no hay quien pueda con ella, cuando el hijo se desvía, cuando vemos que estamos más fríos, que no recibimos nada de Dios, cuando pasamos temporadas oscuras, cuando ya estamos por el suelo que no podemos dar más, entonces viene este texto, entonces oramos. Y digo yo, ¿por qué tenemos la oración solo como algo curativo y no como algo preventivo? Porque la oración no solo es una tirita cuando me doy el golpe, la oración también de una manera profética, también la oración es preventiva. Por si acaso me diera un golpe, yo ya voy a orar antes. Dice la Biblia que Job ofrecía sacrificios, dice, por si acaso mis hijos hubieran pecado. Pero hay gente que se ha acostumbrado a tener al Señor como una farmacia de guardia. Cuando ya no puedo más, voy a rastras al Señor. Cuando he tocado todas las puertas, entonces voy al Señor. Cuando los hombres ya me han dicho que no, entonces voy al Señor. Mira, el que ruega mucho a los hombres, por favor, no es el diseño de Dios. Nosotros tenemos que tener a Dios como la primera alternativa, como la primera opción. Tenemos que tener a Dios en primer lugar. Dios es el primero en el que tiene que dar el ok, es el primero que se tiene que enterar de nuestros planes, pero tenemos la oración solo de una manera curativa. A ver, ya cuando me he dado el golpe en el quebrantamiento, entonces acudo a Dios a modo de doctor en emergencia. Dame una pastilla, por favor. Pero ese no es el plan de Dios. ¿Sabes cuál es el plan de Dios? Que los hijos de Dios puedan orar antes de las cosas, que las cosas sucedan. Mira, hay gente que por revelación siempre va un paso por delante de los pasos del enemigo, porque cuando el enemigo quiere echar mano, resulta ser que ya por la sabiduría de Dios tú has hecho un movimiento a la derecha y has cambiado todas las expectativas. ¿Sabes por qué? Porque no solo oras cuando te has dado el golpe, sino oras ya antes, de antemano, para que no te des el golpe. Por eso recuerda que la oración es preventiva y no solo es curativa, por favor.
favor. Apláudele a tu Dios, por favor. Gloria a Dios. Qué bien. Gloria a Dios. Entonces Jonás oró. ¿Saben? Hay una frase por ahí que decía un escritor que a mí me gustaba mucho, que la oración es como la cenicienta, que nadie la quiere, pero es la única que limpia. El predicador tiene de audiencia a la iglesia y a este auditorio, pero el que ora tiene de audiencia a Dios. La oración, eso que hacían los cristianos antiguamente, que tan buenos resultados le daban. La Biblia dice, Jonás entonces oró. ¿Y sabes qué sucedió? Que Dios le dijo al pez, Jonás ha orado, súbelo, porque toda desobediencia te va a hacer caer, pero una oración a tiempo te va a hacer ascender. Yo no sé por dónde estás pasando, pero recuerda que una oración a tiempo puede hacer que puedas salir a flote de aquel pez que estás viviendo tú en lo personal. Yo no sé qué estás viviendo en lo personal, no sé qué clase de pez te ha tragado, ni sé si estás en lo profundo del mar, no sé qué depresión o qué amargura estás atravesando, no sé si quizá tienes quejas, tienes resentimiento, tienes dolor, pero recuerda que una oración a tiempo. Ana oró y recibió un profeta llamado Samuel. La Biblia dice que Jonás clamó y lo escuchó el Señor. Jeremías oró estando en un pozo y lo escuchó el Señor. Hubo uno que llegó el profeta y le dijo, mira, tengo palabra de Dios para ti. Dios mío, si fuera como en este tiempo, que cuando viene el profeta y dice, así te dice el Señor, ya nos levantamos y decimos, viene casa nueva, viene coche nuevo, viene cartilla del banco llena de dinero, pero no, este profeta Isaías cuando entró en la casa le dijo, tengo palabra de Dios para ti, rey Ezequías. Y dice, dime la palabra de Dios. Dice, ha dicho Dios que ordene tu casa porque te vas a morir. Y dice la Biblia que mientras salía Isaías por el patio de la casa, dice, el rey volvió su rostro a la pared y oró. Y mientras iba por el patio de la casa Isaías, le dijo el Señor, Isaías, ¿dónde estás? Dice, estoy por el patio de la casa. Dice, date la vuelta, porque este rey ha orado y le voy a alargar la vida 15 años más. Fue más rápido el rey orando que el profeta saliendo de la casa. Y es que cuando nosotros oramos a tiempo pueden cambiar los diagnósticos. Yo no sé qué clase de diagnóstico, de problema tienes, pero una oración a tiempo puede cambiar las cosas en tu casa, pueden cambiar las cosas en tu matrimonio, pueden cambiar las cosas en tu vida. No sé por dónde estás pasando, pero clama. La Biblia dice que los hijos de Israel clamaron, dice, y Jehová escuchó el clamor y se acordó del pacto, porque la oración y el clamor activa la memoria de Dios. Se acordó el Señor del pacto. Por eso yo no sé por dónde estás pasando. Esta palabra es para ti. No sé por qué amargura, por qué tristeza, por qué depresión. Yo no sé por qué bache económico, de enfermedad. Yo no sé por dónde estás pasando, pero tengo algo para decirte en esta mañana. Clama, porque la oración del justo puede mucho. Clama, porque oramos a un Dios vivo que tiene oídos para oír y tiene manos todavía para abrazarnos. Por eso en esta mañana el mensaje es sencillo. Jonás oró y Dios lo escuchó y Dios lo sacó. Yo no sé en qué pez está, pero Dios tiene la capacidad de sacarte de donde estás. Dios tiene la capacidad de romper el diagnóstico. A lo mejor hay gente que tiene un papel del médico, pero escúchame, la última palabra no la tiene el médico, la última palabra no la tiene el gobierno, la última palabra no la tiene el presidente, la última palabra la tiene Dios Todopoderoso. Él tiene la última palabra para ti, tiene la última palabra para tu vida, tiene la última palabra para tu casa. Gloria a Dios. Y ahora viene el glorioso capítulo 3. Con esto vamos a cerrar. Dice en el capítulo 3 de Jonás, cuando Dios lo pone en la playa, lo pone otra vez en la orilla, lo saca del pez, le dice, Jonás, y ahí yo la primera vez leyendo esto, cuando era un niño, pensaba que Dios lo iba a regañar. Porque ¿qué hacemos muchas veces nosotros con el que nos falla la primera? Hacemos como mi tío cuando me dijo, no vengas más, hijo, ya al mercadillo, que ya me has fallado una vez, ya no hace falta que vengas otra. Y yo pensaba que Dios le iba a reprender, le iba a decir, mira, Jonás, te he sacado por misericordia del pez, pero ya no vale para el ministerio profético, Jonás, porque eres desobediente. ¿Cuántos le han fallado alguna vez al Señor? Pero la gran pregunta es, ¿te ha fallado alguna vez el Señor a ti? Es que esto no se trata de cuántas veces le fallas tú al Señor, se trata de cuántas veces te arrepientes, porque Él no te puede fallar nunca a ti. Pues la Biblia dice que Él no se puede negar a sí mismo. Dios es su omnipotencia, que puede hacer todo, hay cosas que no puede hacer. Él no se puede negar. Él sigue dándote oportunidades. Cuando lo pone en aquella orilla, le dice, bueno, Jonás, tengo una palabra para ti. Dice, dime, Señor. Dice, ¿te acuerdas que en el capítulo 1 te dije que fueras a Nínive y fuiste desobediente? Sí, claro que me acuerdo, Señor, mira todo lo que ha pasado. Dice, bueno,
No te preocupes. Dice, y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Dios mío de mi vida. Tenemos un Dios de segundas oportunidades. Y vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. ¿Cómo puede ser, Señor, que sigas contando con él? Yo me he encontrado con gente que si le falla ya la primera, ya lo desecha, lo tira. Mira, la religión tira a las personas, las destroza, les dice, ya no cuento contigo, ya no sirves, pero mi Dios es muy diferente a todos nosotros. Él se queda mirando y dice, Jonás, yo sé que has sido desobediente, pero no me importa, porque esto no se trata de lo fiel que tú seas, se trata de que yo soy fiel contigo. No se trata, Jonás, de que tú seas impecable, es que el impecable soy yo. No se trata, Jonás, de que tú peques, se trata de que yo no puedo pecar. No se trata, Jonás, de que tú lo hayas hecho mal, es que yo lo quiero hacer bien contigo y te quiero dar una segunda oportunidad. Por eso vengo a hablarte de parte de Dios, que Él te va a dar una segunda oportunidad. Por eso vino por segunda vez la palabra del Señor a Jonás diciendo, vete a Nínive. Yo creo que se fundieron los plomos de Jonás. ¿Cómo, Señor? O sea, que me comisionas de la misma manera en el capítulo 1 y en el capítulo 3, si no sirvo, si soy desobediente, si no he hecho lo que tú me has dicho. ¿Saben? Mira, te voy a decir algo, Dios te da oportunidades, pero no eres imprescindible. Una vez le entró a Elías, le entró el espíritu de mártir y dijo, Señor, solo yo quedo de mis hermanos los profetas, soy la última Coca-Cola del desierto, Señor. Si yo no voy al culto, la gloria no baja, si yo no predico, nadie se salva. Señor, solo yo quedo entre mis hermanos los profetas. Le dijo Dios, ignorante, no sabes que tengo todavía 7.000 rodillas más que no se han postrado delante de los dioses de Baal, porque si sigo contando contigo no es porque tenga otro, pobre hombre, es porque quiero mostrarte mi misericordia, que yo no parto ni rompo a nadie porque me falle, porque yo lo vuelvo a levantar y lo vuelvo a restaurar. Y en el capítulo 3 le dio la comisión del capítulo 1. ¿Y qué pasó en el capítulo 1 y en el 3? En el 2 oró. Por eso hay gente en esta mañana que tiene que comenzar a orar de la siguiente manera: Señor, en el capítulo 1 he sido desobediente, pero entrégame un capítulo 3. Vas a ver que no te voy a fallar, vas a ver que te voy a seguir sirviendo, vas a ver que voy a estar al pie del cañón. Lleva tiempo los pastores diciéndome, hombre, que queremos contar contigo para esto, queremos que sirvas en este otro lugar, pero he sido desobediente. Pero hoy viene alumbrándote un capítulo 3 de gracia, un capítulo 3 de misericordia, un capítulo 3 de gloria, para decirte, los planes que tenía en el capítulo 1 los sigo teniendo también contigo en el capítulo 3. Y no sé por qué digo esto, pero la Biblia dice que a José los hermanos le rompieron la túnica. ¿Sabes por qué? Porque la túnica se puede romper porque va por fuera, y la túnica la hace el viejo Jacob, pero no registra la Biblia que nadie le pudiera romper los sueños a José. ¿Sabes por qué? Porque los sueños no los diseña Jacob, los sueños los diseña el anciano de días. Te podrán romper la túnica, pero no te pueden romper los sueños. Dios sigue contando contigo, con tu casa, con tu ministerio. Sigue contando para que tú te inviertas en Él, en el reino, para que sigas adelante. Dios sigue buscando trabajadores para su viña. ¿Cuántos trabajadores hay aquí, por favor? ¡Aleluya! Es bueno el Señor, qué bueno es el Señor. ¿Te puedes poner sobre tus pies ahí donde estás? Oh, gracias, Jesús. Hoy ha sido una mañana de oportunidades. Empezaba diciendo el Señor en la parábola, corta ese árbol que no da frutos. Ese Jonás no da frutos. Pero había un jardinero que dijo, vamos a darle un año más, hombre. Ya verás cómo va a cambiar en este año. Nota que no le da, nota que no dice, dale un par de horas para que cambie. ¿Dice eso la parábola? Dice, dale 3 horas y va a cambiar. ¿Dice eso? ¿Cuánto dice? Dale un año. Porque dar frutos no son en 3 horas ni en 4 horas. Hay gente que quiere que lo que es un proceso sea un milagro. A veces por ahí me llegan a mí y me dicen, pastor, ora por mi marido, que haga un milagro y le cambie el carácter. Digo, eso no lo va a hacer Dios. Ora por mi esposa, que le cambie el carácter, que haga un milagro, Dios. Digo, no lo va a hacer Dios. Hay cosas que requieren un proceso y no un milagro. El milagro es en el momento, el proceso cuesta un poco más. Los frutos no es un milagro de Dios. Los frutos es una comunión íntima con el Señor y a su tiempo da fruto.
La Biblia lo dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores ha andado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está en meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Entonces será como un varón plantado junto a corrientes de agua viva que da su fruto. Dice, pero a su tiempo y su hoja no cae, todo lo que toca prospera. ¿Cuántos aquí en Camino Real, por favor, en este año van a hacer un compromiso y voto delante de Dios? ¿Cuántos Jonás hay aquí del capítulo 1? Yo he sido un Jonás del capítulo 1. ¿Sabes qué diferencia hay entre yo y Jonás, pastor? Que yo no he ido solo no una vez a predicar a Nínive, yo no he ido 30 veces. Y Dios siempre ha venido 31 veces a darme una nueva oportunidad. Porque hay veces que siempre nos ponemos en el bueno de la película. ¿Has visto que siempre los evangélicos somos los buenos de la película? Siempre somos el José que mis hermanos venden. Siempre somos el Juan que se recuesta en el pecho del Señor. Siempre somos el Josué y Caleb que van a conquistar la tierra. Pero a veces no. A veces yo soy el Judas que le traiciona. A veces soy el Pedro que también le niega. Y a veces soy los otros 10 príncipes que dicen, hay gigantes en la tierra. Pero hoy Dios viene restaurando y viene mostrando misericordia para todos nosotros, por favor. Viene diciéndote Dios, este es tu año, te lo tienes que creer. No sé si hay gente aquí que se cree que este es su año, número 20. Estáis de número 20, celebrando el número 20, 20 años. ¿Sabes que 20 años pasaron desde que Jacob se fue de su casa hasta que tuvo un encuentro con Dios en Peniel? Quizá hay gente que ha sido bendecida en estos 20 años, que en estos 20 años ha visto el favor de Dios, la mano de Dios, pero hay algo más. Hay todavía experiencias en Peniel con Dios, por favor. Dios quiere en Camino Real que se levanten siervos a servirle, que trabajen en la viña del Señor, pero que soy desobediente, pastor, pero el Señor hoy te da una oportunidad en esta mañana, te está diciendo, trabaja, pon de tu parte, coopera conmigo, porque yo quiero contar contigo, te dice el Señor, por favor. Hay gente que en esta mañana está diciendo, no, yo no sirvo para esto. ¿Qué sabes tú para qué sirves? Si es el Señor el que pone el querer como el hacer, es Dios el que te va a equipar, es Dios el que te va a enviar. Mira, Dios te ha dejado la espada de su palabra, te ha dejado Dios el apresto del evangelio, la coraza de la justicia, te ha dejado Dios una autoridad delegada. Mira, lo tienes todo de parte de Dios, por favor. No importa si en el capítulo 1 has fallado, hoy viene un capítulo 3. ¿Sabes qué dice el Salmo 102? Dijo David en el Salmo 102, dice, veo que mis días se acaban y se pasan como la niebla, me siento como, dice, como el pelícano del desierto y como el búho de las soledades, mezclo mi bebida con lágrimas, dice, y como mi pan a manera de ceniza. Eso dice el Salmo 102, pero viene un Salmo 103 diciendo, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hay un Salmo 103 alumbrando a muchos en esta mañana, por favor. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y le dices a Dios, heme aquí, Señor? Heme aquí, Señor, te he fallado, pero este año pruébame, Dios mío, díselo. Dile, este año pruébame, Señor, porque no te voy a fallar. Este año, Señor, voy a poner todo de mi parte. Voy a tomar las decisiones de santidad y de consagración, Señor. Este año me voy a apartar de lo que tú quieres que me aparte. Voy a sacar, Dios mío, Señor, a quien tenga que sacar, Dios mío, para dar frutos. Este año, Espíritu de Dios, Dios mío, quiero que tú cuentes conmigo, Señor. No quiero ocupar un lugar en tu parcela nada más. Quiero honrarte con mis frutos, Señor. La Biblia dice que los frutos es lo que glorifica a Dios. Te queremos entregar la gloria en esta mañana, Dios mío. A través de los frutos te queremos entregar la gloria. Oh, gracias, papá. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Jesús. Oh, gracias, Rey. ¿Habrá alguien que le quiera dar gracias en esta mañana al Señor?